Continuamos hablando del liderazgo para la innovación y en este caso vamos a hablar de las inteligencias, la inteligencia física, la inteligencia mental, la inteligencia emocional y la inteligencia de la ética o espiritual. Ya hemos estado conversando sobre la importancia de estas inteligencias y de estos conocimientos que son conocimientos obviamente desarrollados en el mundo por universidades como la Universidad de Harvard y con investigadores como Stephen Covey, que ha desarrollado y le ha entregado a la humanidad libros que han sido bestseller y obviamente se han formado miles y tal vez millones de personas con este conocimiento. Este es un conocimiento eh, muy privilegiado, es un conocimiento realmente que es un privilegio tenerlo y que obviamente hoy lo estamos compartiendo. Bien, la inteligencia ética o espiritual, vamos a conversar sobre este tema tan importante. Decir que define el norte del ser humano, la ética y la conciencia, el comportamiento ético y lo que tiene que ver con el nivel de conciencia. Ese nivel de conciencia que hace que el ser humano no haga las cosas porque le toca, porque está obligado, por cumplir la norma, por cumplir los protocolos establecidos por la sociedad, sino por conciencia, porque finalmente soy consciente de que es parte de mi responsabilidad, porque finalmente soy consciente de que mi comportamiento tiene un impacto más allá del comportamiento social. Es decir, que si yo finalmente actúo bien, estoy siendo justo con la sociedad, estoy cumpliendo mi misión como ser humano, estoy siendo responsable con esto que se denominan los karmas de los seres humanos. Es decir, que esto va a beneficiar mi comportamiento, va a beneficiar a mi familia, mi comportamiento va a beneficiar a mis hermanos, mi comportamiento va a ayudar a la sociedad. Entendiendo que todo lo que finalmente yo haga lo recibo en esta misma vida y por eso la conciencia, el joven que toma conciencia de su comportamiento es un joven que hace las cosas de manera correcta precisamente porque es su forma de vida y porque sabe muy bien que todo lo que yo hago finalmente me va a beneficiar y va a beneficiar a mi familia y a mi entorno. Capacidad para amar, perdonar y trascender. De eso estamos hablando cuando hablamos de un comportamiento ético y de un comportamiento espiritual. Capacidad para amar a los seres cercanos, a este mundo, a la naturaleza, a la vida. Y capacidad para perdonar, a perdonarme empezando por perdonarme a mí mismo y poder trascender con mi vida. Mi vida no es solamente el día a día, sino el legado que yo dejo como ser humano y esos beneficios que yo genero a mi familia, a mi entorno y a las próximas generaciones. Coherencia con nuestra misión de vida. Y aquí, pues desde luego, con coherencia con Dios, que es nuestro creador, y de acuerdo a las creencias de cada uno. De manera que las creencias vamos a respetarlas, aquí lo decimos claramente, profundo respeto por todas las religiones y sus creencias. De manera que nosotros no vamos a hablar de religión, porque la religión es muy respetable y las creencias de cada uno de las personas que nos acompañan, de los jóvenes, de los mayores, de nuestras familias, y eso lo respetamos. Pero el conocimiento es otra cosa diferente. Aquí estamos hablando de ciencia, estamos hablando de conocimiento científico y estamos hablando desde luego de tener el mejor conocimiento probado a nivel global. De manera que autores como Franz Torralba, filósofo y teólogo, investigador y escritor de varios libros, es un referente a nivel mundial que habla precisamente de estos aspectos que tienen que ver con la conciencia y la ética sin hablar de aspectos religiosos. Otros autores como David Hawkins es un psiquiatra, doctor en medicina, que dirige o dirigió en su época el Instituto para la Investigación Espiritual Avanzada en Sedona, Arizona.
¿De qué estamos hablando? De un psiquiatra, médico, científico, que estudió la medicina como científico y después estudió profundamente el comportamiento de los seres humanos para poder entender precisamente la esencia de las enfermedades provocadas por conflictos emocionales, de las enfermedades provocadas precisamente por decisiones equivocadas de familia y por la falta de amor. De manera que mezcló el conocimiento científico con este conocimiento de la ética y el conocimiento de la espiritualidad. Son conocimientos científicos que, como yo repito, no tienen que ver con aspectos religiosos, solamente es conocimiento científico y estamos hablando entonces de aspectos, digámoslo, del conocimiento, de la mirada del comportamiento ético, teniendo en cuenta conocimientos muy profundos desarrollados en el mundo con un nivel muy alto de conciencia. Niveles de conciencia, entonces principios: amor, perdón, compasión, lealtad, fidelidad, reciprocidad, responsabilidad, honestidad, transparencia, equidad, humildad, sencillez, para lograr un comportamiento ético. Entonces hablamos de principios, el principio del amor, que es el más importante principio que podamos tener los seres humanos, el principio del amor, el principio del amor por la naturaleza, el amor por la vida, el amor por nuestra esencia como seres, el amor por nuestra familia, el amor por nuestros padres, el amor por nuestros hermanos, por nuestro prójimo, el amor por la naturaleza misma del ser humano, de nosotros mismos, el amor propio, nuestro amor, el amor por nosotros mismos, el amor por la vida, el amor por esta vida y la próxima, de alguna manera, el amor por nuestros antepasados, por todos las personas que vinieron antes de nosotros, nuestros abuelos, el amor. Fíjese usted que estamos hablando de lo más importante, el principio del amor, el amor por la vida, el amor por la esencia de estar vivos. Y el perdón, que es una herramienta fundamental para poder vivir con un nivel mayor, un nivel más elevado de conciencia, y esta herramienta que tenemos que nos ha sido dada como seres humanos y que muchas veces no lo conocemos. Pero esto del amor y el perdón también es ciencia, también es científico. Esto está demostrado de alguna manera científicamente a través de los tiempos por muchos estudiosos que han hecho investigaciones y pruebas del poder del amor y el poder del perdón. Y esto es ciencia, no estoy hablando de temas religiosos, sino de temas muy profundos de espiritualidad. La compasión, porque este tema de la compasión va mucho más allá de ser simplemente considerados. Si estamos hablando de la compasión, cuando se tiene conocimiento, la compasión es la comprensión del otro precisamente porque no tiene el mismo conocimiento que nosotros tenemos, y entonces tenemos un nivel de compasión especial con el otro, con la otra persona. Lealtad, desde luego, fundamental, ser leales a nuestros principios, leales a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros progenitores, a nuestros antepasados, ser leales, digámoslo, a nuestras organizaciones para las cuales trabajamos, ser leales para nuestro colegio, nuestros compañeros y también profesores. Fidelidad, la fidelidad, digámoslo, ser fiel a nuestros principios fundamentalmente, a nuestras convicciones. Reciprocidad, fundamental, porque todo lo que yo recibo finalmente lo doy, todo lo que doy finalmente lo recibo de alguna forma. El principio de reciprocidad es clave y fundamental, vivir agradecidos. La responsabilidad de todos nuestros actos, volvemos a la honestidad frente a nuestros padres, la honestidad frente a con quienes hacemos acuerdos, la transparencia, pues poder vivir de manera transparente, vivir de manera sin esconder finalmente lo que hacemos, ser transparente con todas las personas con las cuales interactuamos. La equidad es fundamental, ser equitativo, no tomar ventaja de nuestras posiciones, de nuestra posición dominante, ser humilde para reconocer de alguna manera, a pesar de nuestro conocimiento y los títulos que pueda tener una persona, la humildad es fundamental, a pesar del dinero que tenga, porque es que eso son cosas efímeras. La humildad, entonces cultivar la humildad es muy importante, y la sencillez, para lograr un comportamiento ético fundamentalmente y para poder
tener un acercamiento mayor a la felicidad. Entonces, crecer en las virtudes para elevar la conciencia, niveles de conciencia, y en ese sentido entonces mejorar el nivel de conciencia. ¿Y de qué estamos hablando? De un nivel de conciencia muy elevado, que sería la iluminación, y estamos hablando de esos niveles que alcanzó y que obviamente alcanzó y nos dio ejemplo toda la vida, toda su vida, Jesucristo, pero también otras personas que han llegado a algunos niveles de conciencia, a estos niveles de conciencia. Estamos hablando digámoslo, en la religión católica se habla mucho de Santo Tomás, de los santos. Entonces a lo mejor estamos hablando de esos niveles de personas que logran hacer milagros. Son muy pocos, digámoslo, en la humanidad, y podríamos, si le preguntamos a una persona que esté dentro del budismo, entonces va a decir que Buda. Si le preguntamos a una persona de otras religiones, entonces vamos a enumerar cada uno de acuerdo a nuestras creencias, algunas personas que han alcanzado esos niveles: el nivel de paz, el nivel de alegría, el nivel del amor, 500. Todos estos niveles realmente están por encima de los científicos. El nivel del amor lo alcanzan las personas que logran un nivel de iluminación, y posiblemente estamos hablando de Gandhi, estamos hablando de Mandela, estamos hablando de la Madre Teresa de Calcuta. Estamos hablando de esa clase de personas que alcanzan todos estos niveles, y por debajo de estos, por ejemplo, el nivel de la razón, 400, se mide, esto fue un poco lo que dejó David Hawking, que es una forma de medir los niveles de conciencia. Como hemos dicho, estos son temas científicos juntados con el tema de la espiritualidad. Me guío por la razón, practico el amor y los principios, y estamos hablando entonces de científicos como Albert Einstein, que alcanzaron estos niveles de razonamiento muy altos, de conocimiento muy altos, que están por encima de muchos seres humanos. Desde luego, Einstein, todavía estamos estudiando lo que Einstein finalmente desarrolló. Aceptación, 350, me perdono y practico la compasión. Ya a este nivel, digámoslo, llegan más personas. La voluntad, 310, tengo clara la visión y la misión del ser humano, soy sinérgico, esa es una característica, es una competencia, es un nivel, es un hábito fundamental, la sinergia, y es un conocimiento fabuloso que consiguen muy pocas personas que logran unir voluntades, por ejemplo, como podría ser Martin Luther King, como pueden ser, digámoslo, estos niveles sinérgicos. Son líderes de países completos que logran acuerdos de paz fundamentales, como precisamente Mandela, como Gandhi. Son pocos los que llegan a este nivel. La neutralidad, entonces, aquí hay muchos líderes y muchas personas humanitarias. Practico la negociación gana-gana, ganar-ganar, empatía, y también la sinergia. A estos niveles aspiramos y llega mucha gente, líderes que son humanitarios, que hacen grandes aportes, digámoslo, a la humanidad, y el coraje, que es el nivel en el cual aspiramos poder llegar la gran mayoría de nosotros, para practicar la proactividad y la generosidad y avanzar en todos estos hábitos de ganar-ganar, de empatía, de sinergia, de compasión, de el perdón y el amor, pero que al menos alcancemos el nivel 200, que es el nivel, digámoslo, para empezar a disfrutar y a vivir aplicando y aprovechando todo nuestro conocimiento de la mente, nuestro poder como ser humano. De ahí para abajo ya empezamos a tener algunas falencias, pero es normal que todavía no alcancemos este nivel de coraje, que en algunos aspectos seamos un nivel de 175 de orgullo. Vivo mis límites del orgullo, practico la humildad, es decir, estoy practicando y estoy avanzando, pero todavía no alcanzo a llegar. El nivel de ira de 150, supero la ira, el rencor, remordimiento, aprendo a perdonar, estoy en ese proceso. Por ejemplo, uno podría decir que alguna persona está a nivel de 200 en un aspecto, en lo académico, en 150 todavía le cuesta, en el ámbito, digámoslo, de las discusiones, a lo mejor está todavía en algunos momentos en 150, algunas personas están en 125, supero los deseos excesivos instintivos del sexo, la lujuria, la avaricia. Es claramente, digámoslo, todavía pues
pues somos débiles los seres humanos y muchos seres humanos están todavía superando estos deseos excesivos del instinto, del sexo, de la lujuria, la avaricia, el uso de las drogas. Ahí estaría, digámoslo, este tema, porque están poniendo por encima el deseo de otros temas más fundamentales como el amor, como el perdón, como la vida, digámoslo, con solidaridad y en beneficio de la sociedad. El temor, aquí supero los miedos y temores, cero envidia. Este nivel pues todavía está atrapado en el miedo, en el temor, el sufrimiento, supero el sufrimiento y la necesidad de sufrir. La apatía, pues se trata entonces de superar la parálisis de los resentimientos. La culpa, esto es un nivel ya, digámoslo, de personas que posiblemente están en la cárcel y que están todavía viviendo unos problemas muy importantes de culpa y de odio, que han recibido castigos. El tema de la vergüenza son los niveles más bajos de los narcotraficantes, de los antisociales. El rencor, viven ojo por ojo y diente por diente, y viven en la venganza y en la vergüenza y en la amenaza. Bueno, digamos, son los niveles más reprochables de la sociedad. Entonces, se trata de ir avanzando en los niveles de conciencia. ¿Cómo? Si está esta persona, estos niveles profundos de la venganza y de la vergüenza, entonces superando esa sed de venganza o eliminando esos instintos de venganza y pasando a un nivel superior, después eliminando la culpa y el odio, de manera que siga avanzando para poder eliminar los resentimientos, haciendo un trabajo de meditación, un trabajo de perdón, un trabajo, digámoslo, profundo, para eliminar esos resentimientos que yo pueda tener, para ir eliminando el sufrimiento y poder ir avanzando para eliminar los miedos y los temores que se pueden eliminar a partir del perdón, a partir del acercamiento a Dios, a partir de la reflexión, la meditación, a partir de la introspección y de ir tomando conciencia de lo valioso que somos como seres humanos y de la importancia que tienen nuestros actos y nuestros pensamientos y nuestro comportamiento. Y sigo avanzando para eliminar la lujuria, la avaricia, los instintos, digámoslo, del sexo y demás excesivos, desde luego. Y sigo para eliminar la ira y poder avanzar de manera que ya no soy preso de la ira y del orgullo, digámoslo, voy eliminando hasta que llego a unos niveles de coraje de 200 y entonces puedo decir que estoy liberado en los niveles de conciencia y estoy siendo una persona muy útil para la sociedad, lleno de éxito y de felicidad, de generosidad, de amor. Puedo empezar a compartir y a esparcir amor y perdón a mi entorno, a mis amigos, a mis hermanos, a mis familiares, a mis profesores, a las personas para las cuales finalmente me debo, digámoslo, como ser humano, los padres, los abuelos y demás. Entonces esto es un trabajo sobre la conciencia, un trabajo con las virtudes, y esto es un tema que, digámoslo, se estudia y se profundiza. Esto está basado en investigaciones científicas de muchas personas que han estudiado y que, como el doctor Hawkins, estudió a miles y miles de enfermos y a miles y miles de personas que desde su hospital en Estados Unidos y a través de muchos de años de investigación y de muchos investigadores van desarrollando este conocimiento que nos permite hoy saber cómo yo básicamente puedo ir avanzando en estos niveles de conciencia y cómo se puede medir ese nivel de conciencia. Digamos lo que vamos hablando de cómo la inteligencia espiritual determina el norte del ser humano. El hombre trasciende dependiendo de su espiritualidad. La obra del ser humano que el ser humano hace depende de su espiritualidad, la espiritualidad y la religión, desde luego, digámoslo, pero con el mayor respeto. ¿Quiénes somos? ¿A qué vinimos de este mundo? La misión, mi propósito de vida, mi obra, todo lo que hago tiene un impacto, recibimos lo que damos, como ya lo decía antes, y finalmente, pues estamos hablando de estas preguntas que muchos autores se han hecho y que se han desarrollado desde la religión y desde otros niveles más científicos y más imparciales. ¿Quién soy yo? ¿Qué será de mí? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué todo lo que vivo? ¿Por qué todo lo que vivo? ¿Existe Dios? Bueno, esa es una pregunta, digamos, lo que se responde de las diferentes religiones de diferentes formas.
¿Qué entiendo por Dios? ¿Cómo me comunico con Dios? Lo más importante, diría yo, es cómo me comunico, cómo me estoy comunicando con Dios, y hacerlo, digámoslo, de manera sincera, hacerlo de manera profunda. Bien, y esta competencia espiritual me lleva a tener capacidades que ofrece la inteligencia espiritual. Nos permite preguntarnos por el sentido de nuestra existencia, nos permite apartarnos de nuestra realidad, tomar distancia y mirarnos hacia nosotros mismos y poder mirar lo que estamos haciendo como seres humanos. Nos permite trascender, ir más allá del límite habitual, nos permite asombrarnos, maravillarnos, sorprendernos. Lo decía Aristóteles. Digamos lo que cuando nos permite trascender, ir más allá del límite habitual, nos permite como seres humanos ser mucho más generosos, más compasivos, hacer un mayor esfuerzo y entregar un legado mayor, un gran beneficio. Nos permite darnos cuenta que somos parte de un todo de este mundo, digámoslo. Y aquí pues otras reflexiones que vamos a profundizar un poco más adelante. Entonces, se trata de elevar. La espiritualidad se trata de elevar la conciencia. Elevar la conciencia, como ocurrió con este autor David Hawkins, que estamos citando por su investigación y porque alcanzó unos niveles, digámoslo, de beneficio para la humanidad muy altos. Y aquí recordar los diferentes niveles de conciencia. Como todos los niveles bajo 200 destruyen la vida, a la larga en el individuo y en la sociedad, todos los niveles sobre 200 son expresiones constructivas de poder. El nivel decisivo de 200 es el punto de apoyo que divide las áreas generales de la fuerza y el poder, de manera que yo empiezo a utilizar mi poder mental, mi poder como ser humano espiritual para poder tener una mejor vida y poder ayudar a los demás. Y esto está demostrado, digámoslo, a través de la kinesiología, científicamente. Pero bueno, ese tema que está resumido en estos puntos que acabamos de ver, finalmente son exactamente los niveles de conciencia que son importantes, digámoslo, para tener en cuenta y para desarrollar. Entonces, aquí estamos hablando de mejorar el nivel de conciencia, de aumentar el poder de mi mente, de alcanzar un comportamiento ético y de generar confianza en la sociedad con una mente que es cada vez más iluminada. O sea, la mente se va iluminando a medida que yo voy avanzando en los principios del amor, del perdón, de la compasión, de la lealtad, de la fidelidad. Y fíjense que esto es lo que dicen todas las religiones. Entonces, si yo estoy practicando la religión católica, lo estoy haciendo porque allí estamos hablando de amor y de perdón y de compasión, y no importa cuál sea la religión, estamos hablando de lo mismo. Entonces esto es científico, esto trasciende todas las religiones, esto no es religión, esto es conocimientos, esto es digámoslo, análisis inteligente de comportamiento del ser humano para que tenga una mente iluminada y logre tomar mejores decisiones, de manera que mejora el poder de la mente, el comportamiento ético y genera mayor confianza en la sociedad y vive más feliz porque alcanza sus logros, porque logra ser una mejor persona apreciada en la sociedad. Entonces, eso porque la mente es lo más poderoso que tiene el ser humano. Estas otras reflexiones que no vamos a entrar en este momento, y de esa manera abordamos la inteligencia de la ética, del buen comportamiento, y vamos entonces en la siguiente sesión a hablar de las competencias para lograr la prosperidad y los valores.